Hola, ¿qué tal? Es un gusto saludarlos nuevamente por este medio. En este tutorial, en este video, vamos a analizar algunas de las principales propiedades del agua y de esta manera vamos a manejar las principales propiedades de la materia que ya se han visto anteriormente. Sabemos que el agua, como sustancia, es muy importante porque constituye a los seres vivos. 3/4 partes de la superficie del planeta está formado por agua. Y esta sustancia, como el agua, como sustancia, pues también tiene propiedades generales y propiedades específicas. Propiedades generales, obviamente, tiene masa, tiene volumen, ¿sí? Tiene inercia, pero también tiene propiedades específicas. Y estas propiedades específicas ya sabemos que pueden ser físicas o químicas. Y estas propiedades físicas, por ejemplo, está constituido principalmente por, como cualquier otra sustancia, si tiene olor, si tiene sabor, si tiene color, su densidad, su punto de ebullición, su punto de fusión. Sabemos que el agua es incolora, inodora e insípida. Sabemos que la densidad del agua, al ser la unidad base, la sustancia base, un gramo equivale a 1 mililitro o 1 centímetro cúbico. Y la densidad del agua, por lo tanto, es de 1 gramo sobre centímetro cúbico. Sabemos su punto de ebullición al nivel del mar es de 100 grados Celsius. Su punto de congelación es cercano a los 4 grados Celsius, 0 grados Celsius principalmente. El agua en la naturaleza es la única sustancia que en el planeta se encuentra en los 3 estados de la materia. Lo puedo observar, como se ve en la diapositiva, en estado gaseoso, porque está formando parte del aire, ¿sí? Vapor de agua. Lo podemos observar también en forma sólida, como hielo, y en forma líquida. Por lo tanto, es la única sustancia que a temperatura del planeta la puedo observar en los 3 estados de la materia: sólido, líquido y gas. Sabemos también y mencionamos que la densidad base es de 1 gramo sobre centímetro cúbico, pero se ha podido identificar que el agua va a variar su densidad y esa densidad va a depender también de lo que tenga disuelto en ella, principalmente sales. Podemos observar aquí cómo la densidad del agua dulce, agua de los ríos, es mucho menor que el agua destilada, ¿sí? Que ahí está prácticamente destilada porque no tiene ninguna sustancia disuelta con respecto al agua de mar, el agua salada. Vemos ahí, si comparamos el agua dulce con el hielo, la densidad del hielo en estado sólido, obviamente, es mucho menor que la sustancia en líquido, en estado líquido, 0.92 gramos sobre centímetro cúbico. Esta propiedad de que el agua en estado sólido es menor en densidad que en su propio estado líquido, da esa posibilidad de que el hielo flote. Y esto evolutivamente, biológicamente, ayudó a que a los organismos marinos. Imagínense si fuera más denso como todas las demás sustancias, que su sólido es más denso que el estado líquido, pues esto aplastaría la vida acuática o marina. Por lo tanto, el hielo flota en el agua. Y por ahí, si nosotros comparamos, es más fácil flotar en el agua de mar que, por ejemplo, en el agua de una alberca. Y esto está dado, estos fenómenos de densidad, por el contenido de sales. Y esta cantidad de salinidad la podemos observar en esta diapositiva, la alberca y la flotabilidad que se da en el mar. Existen fotos del mar muerto que sabemos que hay una alta concentración de sales donde podemos observar eso. Personas que prácticamente están flotando sobre el agua, pueden sentarse sobre ella e incluso leer, como estamos observando ahí en la fotografía, leer directamente un periódico. Y esto es por la densidad mayor, por el alto contenido de sales. Sabemos entonces que como consecuencia de esta diferencia de densidad, el hielo es menos denso que el agua líquida y por lo tanto flota. Y esto permite, lo que mencionamos, que la vida marina en estas zonas donde la temperatura es de congelación
no desaparezca. Y aquí podemos observar en el esquema de abajo, podemos observar cómo se encuentra el hielo en la superficie, principalmente, por ejemplo, en el polo norte, aunque también en el polo sur, pero por la cantidad y concentración de sales, ahí sí podemos tener grandes casquetes polares. Sabemos, y como lo menciona, nos han enseñado que la corriente eléctrica y el agua no van de la mano porque se genera ahí una descarga eléctrica fuerte. ¿Esto qué quiere decir entonces? De que el agua pudiera deducirse que es buena conductora de la electricidad. Pero esto, como ustedes saben, el agua pura, es un aislante. No es una sustancia que conduzca la electricidad, ¿sí? Nosotros podemos construir una pequeña celda electrolítica para observar cómo conduce o no conduce la electricidad diferentes soluciones. Y podemos tener unos cablecitos en un recipiente conteniendo una solución, por ejemplo, de agua. Esta la conectamos un polo o con un electrodo o un extremo con un foco y el otro cierra el circuito. Y podemos comparar, por ejemplo, si el agua es conductora de la electricidad, si enciende o no enciende el foco. Esto lo vamos a ver posteriormente en forma experimental. No podemos comparar con agua destilada, ya vimos agua sin sales, agua potable y agua de mar o agua salada. Y lo que nos vamos a dar cuenta es de que el agua como tal, pura, no conduce la electricidad, es decir, sin sales. Por lo tanto, el agua potable, ¿sí? Sabemos que no tiene concentraciones altas de sales o de metales o de patógenos, pero sí conduce la electricidad porque tiene baja concentración de sales necesarias para nuestra fisiología humana. Por lo tanto, si nosotros probamos si conduce o no conduce la corriente eléctrica, nos vamos a dar cuenta que es un débil conductor. El agua con sal o muy cercana a la concentración del agua de mar conduce la corriente eléctrica. Por lo tanto, la conductividad eléctrica del agua se da por las sustancias que están disueltas en ellas, principalmente iones con carga, obviamente. ¿Sí? Es mala conductora de electricidad del agua que incluso con eso ayudamos a apagar el fuego, porque también no conduce el calor con tanta facilidad. No arde, no deja arder a esta sustancia. El agua, como estamos mencionando entonces, si contiene sales y demás, pues nos está indicando que es un gran disolvente. De hecho, se le conoce como el disolvente universal, porque prácticamente la mayoría de las sales, de las sustancias ácidas y otro tipo de compuestos inorgánicos se pueden disolver en agua, en menor o mayor grado. Y algunas sustancias orgánicas, la mayoría de las sustancias orgánicas son insolubles en agua, pero sí puede disolver algunas sustancias orgánicas de características polares, ¿sí? Principalmente. Entonces, aquí vemos que el agua es una molécula triatómica. ¿Y eso qué significa? Que está constituido de 3 átomos. 2 átomos de hidrógeno y 1 átomo de oxígeno. Pero también ahí podemos ver que actúa la molécula de agua como un dipolo. Es decir, hay una región donde hay cierta potencialidad de carga positiva, un diferencial, y hay una región que tiene un diferencial negativo. La molécula en total es neutra. 2 cargas positivas con las 2 cargas negativas del oxígeno. Pero puede formar un dipolo, una región parcialmente negativa, la del oxígeno, con una región parcialmente positiva, la del hidrógeno. Esto nos va a ayudar a explicar por qué el agua es capaz de disolver estas moléculas. El agua destilada es quitarle las sales y es completamente pura. De hecho, si la bebemos nos hace daño. Nos hace daño porque empieza a disolver muchos de los iones o partículas o sales que nosotros tenemos en nuestros líquidos vitales. Cuando el agua, si entra en contacto con las sustancias, esta las empieza a disolver, y disolver es como dispersar, ¿sí? Ocultar entre sus moléculas.
Puede haber una atracción electrostática, o sea, esa región positiva con la región negativa de la sustancia que se está disolviendo, o positiva viceversa, pero se van ocultando las partículas, como lo estamos viendo en esta secuencia. Entonces se van rodeando las partículas del soluto de agua. Y además hay atracciones. La parte positiva se va a unir con la parte de la molécula de agua negativa y entonces se empieza a ocultar alrededor. Las moléculas se empiezan a unir por atracciones electrostáticas con la sustancia disuelta, ya sea si tiene carga positiva. Entonces se le conoce como disolvente universal. El agua es el disolvente, que es la sustancia que se encuentra en mayor cantidad, y en ella se va a dispersar, o se va a disolver, o se va a disociar, ¿sí?, las sustancias. Y ahí podemos observar cómo puede disolver sal o azúcar. Todo tiene un límite de solubilidad. Físicamente, cuando nosotros disolvemos en el agua, se forma una disolución, una mezcla homogénea. Si nosotros comparamos el agua de mar con el agua potable, pues vamos a darnos cuenta que a simple vista, no hay diferencias, ¿sí?, en color, en aspecto y demás. Pero si nosotros probamos, vamos a ver que tiene una alta concentración de sales el agua de mar. Por lo tanto, hay una disolución. Si se rompe ese límite de disolución, pues obviamente se empieza a sedimentar en el fondo lo que está de más. Ahora, los colores y las coloraciones obviamente también se dan por el contenido de partículas que se encuentran disueltas, y por eso vemos zonas donde el mar la vemos azul, la vemos verde, o como en este caso, la vemos café, por la cantidad de partículas disueltas. Es tan importante el agua que para los seres vivos es la manera de nosotros llevar los nutrientes y transportar los nutrientes a través de todas las células del organismo, como las plantas y nosotros los animales. Y podemos observar cómo a partir de las raíces el agua que lleva disueltos sales que provienen del suelo permiten que estas sales vayan y se realicen los procesos metabólicos que la planta necesita realizar, como la fotosíntesis. Nosotros, en nuestro cuerpo, el agua es un disolvente. ¿Y qué es lo que permite el transporte? El transporte de nutrientes, el transporte de gases, el transporte de anticuerpos, pero también el transporte de desechos de la célula hacia la célula o de la célula hacia el exterior. Y permite todo eso a través de sistemas de excreción, de circulación, que permite de esta manera nutrir o bien secretar o excretar esas sustancias que ya no son útiles. Fíjense, nuestro cuerpo está constituido por agua en aproximadamente un 80%. Conforme vamos envejeciendo, nos vamos deshidratando, pero básicamente hay un 80% de agua en nuestro cuerpo. Si nos secaran inmediatamente, 20% sería carbono, hidrógeno, oxígeno, nitrógeno y otros elementos biogenésicos, y el restante pues ya se evaporó. En la orina, prácticamente lo que nosotros estamos excretando pues es agua. Y en ese 5% que resta, 95% es agua, el 5% es lo que nosotros estamos desechando de nuestra alimentación, de nuestro metabolismo, principalmente los desechos proteicos que manejamos ahí como urea, algunas sales minerales como sodio, potasio, fosfatos, etcétera, y otras sustancias del metabolismo, del metabolismo de nuestros alimentos. Si aquí hubiera una mayor cantidad de glucosa, pues obviamente nos estaría impidiendo que tenemos una problemática de diabetes.